Tengo en mis manos un estudio llamado Contexto Electoral y Clima de la Opinión Pública en las elecciones mexicanas de 2024. Pues tiene datos muy valiosos sobre cuál es el estado de ánimo del electorado frente a la decisión que tendrá que tomar en menos de un mes. Lo realiza la encuestadora Data, Opinión Pública y Mercados. Lo realiza también en colaboración con la Fundación Este País. Y le agradezco mucho al doctor Pablo Parás, socio fundador de Data, Opinión Pública y Mercados, que me tome la llamada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, Pascal, mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, por cierto, que nos acompaña por audio y video. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. Pues, ¿cómo caracterizaría el entorno social en México, pues en vísperas de tomar una decisión tan importante a partir de este estudio? Mira, hay datos muy interesantes. Como tú sabes, la mayoría de las encuestas se enfoca en la carrera de caballos, digamos, en el resultado. Y en esta ocasión, con la Fundación Este País, queríamos más bien conocer a un mes y poco de la elección. Esta es una encuesta de finales del mes pasado. ¿Cómo estaba el clima de opinión? ¿Cómo estaban viviendo los mexicanos el proceso? Y te pongo un ejemplo. Medimos, hay una narrativa, como tú has visto, inclusive que se dice que las encuestas han contribuido, de que el resultado ya estaba definido, es decir, era inevitable, un poco la narrativa del arroz ya se coció. Hicimos una pregunta si las personas pensaban que las elecciones estaban ya definidas para que ganara un partido o el otro. Y de forma muy interesante, 45% piensa que el resultado ya está definido, casi la mitad, Ajá. y un porcentaje similar, 47%, de que puede ganar la oposición. Entonces, pareciera que esa narrativa no es tan generalizada y si la vemos las diferencias, aquellos que simpatizan con la coalición oficialista, un 40% de ellos inclusive opina que la decisión no está definido el resultado, ¿no? Ligado a O esto sea, tenemos dentro otra de... pregunta, Sí. perdón, dime. No, digo, dentro de quienes simpatizan con la coalición oficialista, ahí también hay personas que pues afirman que no está todavía definida la elección. 4 de cada 10 en ese segmento, y si vemos el Ujú. segmento de quienes simpatizan con partidos de oposición, obviamente sube a 65%. 2/3 creen que todavía hay una competencia, ¿no? Esto es saludable porque puede generar interés y idealmente mayor participación, ¿no? Sí, porque digamos, si hay la convicción generalizada de que no hay ya nada que hacer, que el resultado está cantado, probablemente mucha gente se abstenga de ir a votar. Pero ¿qué les dicen? Además, me pareció muy interesante la forma en que preguntan, porque no preguntan directamente, ¿va usted a ir a votar? Sino, ¿cree usted que la persona que vive en esta zona donde usted habita irá a votar? Y creo que los resultados son muy interesantes. Sí, tenemos un reactivo, hicimos ahí una especie de experimento. A la mitad de la muestra le preguntamos la pregunta típica de qué tan probable es que usted vote en las elecciones de junio, y usamos una escala del 0 al 10. Generalmente en la categoría 10 se ubican aquellos que con alta probabilidad dicen que van a ir a votar, y cuando preguntamos sobre el entrevistado nos dice que el 63% dice, sí, es muy probable que yo vaya a votar. A la otra mitad de la Ajá. muestra le preguntamos si creía que la mayoría de las personas de esta colonia iba a votar o no, y desgraciadamente baja el porcentaje a 45% en esta categoría de 10 muy probable. Entonces, la gente está percibiendo también de que no necesariamente todo o un porcentaje muy alto va a salir a votar. Esperemos que Ujú. no sea el caso, pero sí hay una diferencia entre lo que reportan que va a ser el comportamiento personal y lo que piensan que va a ser el comportamiento de las personas de su alrededor, que en la metodología lo conocemos como el efecto tercera persona, ¿no? ¿A qué se debe la diferencia en los porcentajes cuando se pregunta de estas dos maneras? Mira, en parte una es que en las encuestas solemos tener un sesgo de deseabilidad social.
Si yo te pregunto cuántas veces al día te lavas los dientes, probablemente la mayoría de una respuesta que es lo que se espera, 3 o más, ¿no? Y Ajá. cuando le preguntamos sobre otro, nos reporta lo que está observando de su contexto, que no necesariamente es lo mismo que reportaría de lo que haría el individuo y menos de lo que se espera que haría el individuo, ¿no? Ujú. Y hablando del contexto, Pascal, metimos un par de preguntas que nos resultaron muy interesantes porque denotan un poco un clima de polarización y conflicto en la convivencia política de los mexicanos, ¿no? Hay una teoría que dice que yo quiero evitar el aislarme socialmente y entonces estoy constantemente monitoreando las opiniones de los otros y comparándonos con la mía. Entonces, Ujú. el 46% piensa que la mayoría de las personas que conoce y con quienes habla frecuentemente tienen preferencias políticas diferentes. Es decir, la mitad de los mexicanos está conviviendo en un círculo cercano con opiniones diferentes a las propias. Y cuando preguntamos sobre la convivencia en redes sociales, el porcentaje sube a 53%. Similar en el sentido que más o menos la mitad te dice, estoy conviviendo en contextos que quizás son diferentes a mis opiniones. Esto es relevante porque mientras mayor minoría perciba que soy, puedo llegar a esconder más mis preferencias o ser Ah, menos vocal de ellas, sí. ¿no? En ese punto me Y gustaría preguntarle, si me permite, ¿qué tan posible es, porque se ha especulado mucho con esto, que a la hora de contestar encuestas sobre preferencia electoral en este proceso, hay un porcentaje de personas que no dice cuál realmente es su preferencia, sino que la cambia? Y me gustaría preguntarle esto, pero tengo que hacer una pausa. Si puede esperarme un par de minutos, seguimos conversando, doctor. con mucho gusto. Gracias, estamos platicando con el doctor Pablo Parás, quien es socio fundador de la empresa encuestadora Data, Opinión Pública y Mercados. Volvemos a seguir. Agradezco mucho al doctor Pablo Parás que me haya esperado para seguir esta conversación. Entonces, doctor, le preguntaba, pues, qué tan posible a partir de este estudio, se lo pregunto, es que la gente o una parte de la gente esté ocultando su verdadera opinión a la hora de contestar encuestas sobre preferencia electoral en esta campaña. Es muy buena la pregunta y aprovecho un poco para hablar de las diferencias en las encuestas. No sabemos la magnitud, pero creemos que sí es posible que esto esté sucediendo. Y puede ser inclusive parte de lo que explica las diferencias de modo de entrevista entre las diferentes encuestas. Es muy diferente la interacción si yo toco en tu casa y tenemos una conversación cara a que si recibes una llamada telefónica para responder una encuesta o que si contestas Ujú. una grabadora o interactúas en una pantalla de computadora, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay un efecto que puede estar explicando las diferencias en los resultados entre modos de entrevistas de las diferentes encuestadoras y creemos también que es posible, dado un contexto de potencial alta polarización, de que algunas personas sí estén prefiriendo esconder sus preferencias. Y déjame ilustro con otra pregunta que tenemos también en la encuesta, que dice así, ¿qué tan seguido ha visto que cuando se platica de política con amigos y familiares, se tiene que suspender la conversación porque se calentaron los ánimos? Y nos Ujú. dice el 15% que muy seguido, que es un porcentaje considerable, otro 17% algunas veces y 22% pocas veces. Es decir, más de la mitad ya está enfrentando en conversaciones frecuentes de convivencia del día a día momentos en donde tiene que dejar de conversar porque se calentaron muchos los ánimos. Entonces, eso sugiere que sí es probable que esté sucediendo también en las encuestas, Pascal. Ya, y además hay, digamos, otra categoría, vamos a llamarla así. Unas personas pueden, pues, no decir la preferencia real que tienen y otras personas pueden preferir no contestar la encuesta. Creo que también ese porcentaje es, según entiendo, relevante.
Correcto, correcto. Cuando usamos boleta en cara a cara tenemos poco menos del 20% que no responde su preferencia y puede ser también que en ese espacio prefieran ejercer su silencio, entre comillas, ¿no? Sí. Y lo mismo en encuestas, digamos, por otras vías, por teléfono, por pantalla de computadora, ¿se da un porcentaje similar de no respuesta? Quienes no dicen la no respuesta, puede bajar un poco más, creo que en las de en línea y un poco también en las telefónicas, pero debe estar alrededor de un 15%, entre 15 y 20%. Pero de nuevo, no sabemos si algunos están reportando su preferencia real en alguna de estas metodologías. Eso es lo que no tenemos certeza sobre eso, ¿no? Sí. En cuanto a qué porcentaje de personas ya decidió por quién va a votar y no va a cambiar esa decisión, y qué porcentaje de personas todavía está abierta a cambiar su decisión o no ha decidido, ¿cómo andamos, doctor? Mira, tenemos una pregunta y le damos cuatro opciones a la persona. La primera es quien dice, ya decidí por quién va a votar y nada puede hacerme cambiar. Ahí se ubica 45% de los entrevistados. Luego tenemos Ujú. dos categorías intermedias, digamos. Una es, ya decidí, pero pondré atención en las campañas. Eso sugiere Ujú. que todavía podría haber algún movimiento. Ahí tenemos un cuarto de la población, 26.5, y casi 20%, un 17% nos dice, no he decidido y pondré atención a las campañas. Y por último hay un 10% que nos dice, no pondré atención a las campañas ni me interesa la elección. Entonces, si Sí. sumamos las dos categorías intermedias de quienes no admiten que no hay nada que los pueda hacer cambiar y quienes dicen que van a poner atención en las campañas, estamos hablando de un 44% del electorado que pudiera estar Ujú. todavía, digamos, en juego. Y esto es parte de lo que cualquier campaña debe de estar conociendo bien en dónde están ubicados estos segmentos y tratando de convencerlos de que ellos son una opción que pudieran preferir los electores, ¿no? Y ese, no sé si lo sepamos, pero ese 44%, dos preguntas rápidas, porque apenas tengo, y lo lamento mucho, un minuto. Ese porcentaje está, digamos, ubicado en alguna región en particular, mayoritariamente, está distribuido en todo el país, y qué tan probable es que ese porcentaje realmente vaya a ir a votar. Lo podemos saber cruzando contra la intención de que reporta que va a ir a votar. La mayoría de estos, o en mayor proporción que toda la muestra, sí parece ser que sí va a salir a votar y no encontramos Sí. diferencias significativas por región. Pareciera que ser un comportamiento en la mayoría de los estratos sociales, en toda la geografía del país, ¿no? Pues qué interesante, doctor. Díganos dónde podemos encontrar esta encuesta, porque realmente creo que vale la pena revisarla con cuidado. Sí, se estará publicando en la página de la revista Este País. No estoy seguro si ya está, si no, pero si no, deberá estar muy pronto, que tiene todo el detalle de los resultados. Hay otras preguntas como intervención de crimen organizado, cómo van a votar los beneficiarios, etcétera. Entonces, puede ser de interés para tu auditorio. Estoy seguro que sí, doctor, y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ti, Pascal. Gracias, el doctor Pablo Parás, quien es socio fundador de la empresa encuestadora Data Opinión Pública y Mercados.